Existen diferentes mejoras para aumentar el rendimiento del ciclo de Brayton. En el enfriamiento intermedio, la compresión total del aire se hace en dos etapas, utilizando dos compresores axiales, un compresor de baja presión al que llamamos C1 y un compresor de alta presión al que llamamos C2. Primero, el compresor C1 aumenta la presión y la temperatura del aire. Este aire se enfría en el enfriador hasta una temperatura igual a la inicial, pero sin disminuir su presión. Luego se realiza la compresión 3-4 en el compresor axial de alta presión. De este modo, resulta menor el trabajo de compresión que se requeriría para comprimir hasta la presión P4 sin enfriamiento intermedio. El ciclo de Brayton con recalentamiento intermedio. Se puede aumentar la potencia de la máquina realizando la expansión en etapas de varias turbinas con recalentamiento intermedio en cada etapa, hasta alcanzar la temperatura límite inicial. Teóricamente podría emplearse un número infinito de etapas de recalentamiento, lo que llevaría, en el límite, a una expansión isotérmica. En este caso tenemos dos turbinas. Los gases de escape que se expulsan de la turbina 1 entran a una segunda cámara de combustión, donde vuelve a aumentar su temperatura. Luego, entran a una segunda turbina, donde se expanden esta vez hasta la presión atmosférica. El ciclo de Brayton regenerativo. También se puede aumentar el rendimiento del ciclo, es decir, obtener más energía con la misma cantidad de combustible, empleando parte del calor perdido que se llevan los gases de escape de la turbina para precalentar el aire a la salida del compresor antes de su entrada a la cámara de combustión, lo que permite gastar menos combustible para llegar a la misma temperatura de ingreso a la máquina. Ya se vio que el trabajo requerido para comprimir un gas entre dos presiones específicas puede disminuirse al efectuar el proceso de compresión en etapas y al enfriar el gas entre estas. De igual modo, la salida de trabajo de una turbina que opera entre dos niveles de presión aumenta al expandir el gas en etapas y recalentarlo entre estas. Por lo tanto, el volumen específico del fluido de trabajo debe ser lo más bajo posible durante un proceso de compresión y lo más alto posible durante un proceso de expansión. Cuando se usa interenfriamiento y recalentamiento, el fluido de trabajo sale del compresor a una temperatura menor, mientras que de la turbina lo hace a una temperatura más alta. Esto hace que la regeneración sea más atractiva, dado que existe un mayor potencial para realizarla. El gas entra a la primera etapa del compresor en el estado 1. Se comprime de modo isentrópico hasta una presión intermedia llamada P2. Se enfría a presión constante hasta el estado 3, en donde la temperatura de 3 es igual a la temperatura inicial, y se comprime isentrópicamente en la segunda etapa hasta la presión final P4. En el estado 4, el gas entra al regenerador, donde se calienta hasta T5 a presión constante. En un regenerador ideal, el gas saldrá de este a la temperatura del escape de la turbina, es decir, que la temperatura en 5 es igual a la temperatura en 9. El proceso de adición de calor o combustión primario toma lugar entre los estados 5 y 6. El gas entra a la primera etapa de la turbina en el estado 6 y se expande isentrópicamente hasta el 7, donde entra al recalentador. Ahí se recalienta a presión constante hasta el estado 8, donde pasa a la segunda etapa de la turbina. El gas sale de la turbina en el estado 9 y entra al regenerador, donde se enfría hasta el estado 10 a presión constante. El ciclo se completa cuando el gas se enfría hasta el estado inicial, o al purgar los gases de escape.